Pero bueno, a propósito de proyectos de ley también, y lo contábamos en el inicio del programa, el gobierno ya ha dicho que para el año 2025, para que empiece a funcionar en 2025, ya se envía en este año, habrá un proyecto de gran reforma tributaria. Decíamos, una de esas cosas que muchos de los tributaristas dicen, la Argentina se debe como discusión, lo necesitamos ahora. ¿Funcionará? ¿Será en los términos de algo que beneficie a la mayor parte de la población o terminará siendo más de lo mismo? Como nosotros no somos ningunos legos en el asunto, convocamos a un especialista tributario. Estamos hablando de Fernando López Greia, que le agradecemos su presencia en el programa. Chiesa, perdón. López Chiesa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Bueno, a ver, Fernando, la gente escucha, o el gobierno dice reforma tributaria, pero todos escuchamos ahí impuesto a las ganancias y monotributo, que son los dos grandes temas que la mayoría está pendiente. ¿Pero es mucho más que eso? A ver, estamos atravesando cambios normativos y estamos haciendo parches, ¿no es cierto?, al sistema tributario. Para hablar de una gran reforma tributaria, bueno, primero creo que tenemos que ir a un déficit cero para después pensar qué sistema tributario queremos y ir hacia la baja, ¿no es cierto?, de los impuestos. Prácticamente ahora lo que estamos atravesando es un nuevo proyecto que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para ser tratado, vinculado con el impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia. Entonces esto modifica y a partir del mes de febrero o marzo van a ser muchos los empleados los que van a volver al régimen de pagar impuesto a las ganancias. Recordemos que en octubre se había limitado solamente a 80.000 empleados de altos rangos, de sueldos de más de 2.300.000 pesos por mes. 15 salarios mínimos era el cálculo. Bueno, ahora se vuelve a la situación de septiembre y lo bueno es que ya no vamos a tener un piso, sino que vamos a tener un mínimo. Entonces va a depender si soy casado, si soy soltero, si tengo hijos y a partir de ese monto voy a empezar a pagar el impuesto. Perdón, yo no entendí la diferencia entre el piso, porque antes decíamos, hablábamos de mínimo no imponible. ¿Eso cambia? No, ahora volvemos al mínimo no imponible de septiembre. Entonces, si yo soy soltero y tengo un sueldo de más de 1.350.000 pesos, voy a empezar a pagar el impuesto. ¿Pero a qué tasa? Bueno, a la tasa más chica, que es del 5%. Y a medida que mi sueldo vaya aumentando, bueno, la tasa va a ser más alta. ¿Qué pasaba o qué pasa hoy con la liquidación? Bueno, yo cuando tengo que pagar el impuesto, entro y pago ya la tasa más alta. O sea, el cálculo es por la cantidad de salarios mínimos y si uno está dentro de los que tienen que pagar, se paga la tasa más alta, que es ¿de cuánto? 35%. Entonces, claro, saltar o estar o no estar dentro de lo que es el régimen de retención era muy costoso. Entonces, ahora empiezan a tener en cuenta ciertas cuestiones personales, si tienen hijos, deducciones para descontar. Entonces, cambia ese método. Fernando, esto es uno de los proyectos que además ya fue enviado por el Congreso, por el Gobierno Nacional al Congreso para ser tratado a la brevedad cuando se pueda, que es el del cambio en el impuesto a las ganancias, que además cambia de nombre, ¿no? Cambia de ingresos personales. Ahora, ¿qué pasa con esta gran reforma impositiva que muchos de tus colegas dicen la Argentina se debe? Básicamente para ordenar no solamente cómo se paga, sino la cantidad de impuestos que se pagan, muchos de los cuales a veces son una doble imposición. Exacto, tenemos un vademecum de más de 140 impuestos, pero de los cuales, ¿cuántos nos llegan a nosotros? Bueno, dependiendo la capacidad y exposición que cada uno tenga, en promedio hablamos de entre 17 y 25 impuestos. Obviamente muchos de esos impuestos distorsivos, como el impuesto al cheque, el impuesto sobre los ingresos brutos para las empresas. El gran problema acá que tenemos es que no podemos tener previsibilidad. Fíjense, un empleado que no va a saber ahora cuánto va a estar cobrando de bolsillo o no. Un empresario si aumenta o no aumenta, cuáles van a ser los impuestos, los cambios de reglas constantes. Entonces yo creo que ese va a ser el primer gran debate para poder tener un horizonte de planificación a largo plazo. Compro una máquina, no la compro, le importo, voy a poder pagar. Entonces digo, es un concepto mucho más amplio que yo tengo que tener de cierta seguridad jurídica. Una vez que tengo eso resuelto, bueno, hay que empezar a delinear ese sistema tributario, ¿no? Hay otra novedad del día de hoy que tiene que ver con la voluntad de cambiar las alícuotas del monotributo, digamos, ¿no? De aumentar esas alícuotas para que algunos hablan de cambios que van desde el 70% hasta el 300%. Hasta el 300%. ¿Eso qué quiere decir en los hechos? ¿Que voy a pagar menos de lo que estoy pagando actualmente? ¿Que voy a bajar de categoría? ¿Cómo me acomodo a un monotributista? Bien. Eso realmente es un gran alivio y algo que se esperaba, porque el monotributo lo que tiene son categorías máximas de facturación. Entonces, actualmente, dependiendo si vendo bienes o servicios, estoy entre 11 y 15 millones por año de facturación. ¿Qué pasaba? Con estos niveles de inflación, el comerciante tenía que aumentar el precio y quedaba excluido. Entonces, ¿qué hacían? No facturaban, no ponían
tiene el postnet arriba de la mesa. ¿Para qué? Para no facturar en blanco estas operaciones. Realmente más economía en negro. Más economía en negro. Pero ¿por qué llegamos a esa situación? Bueno, porque salir de un esquema de monotributo es muy costoso. Claro. Tengo que pagar entre 5, 6 o a veces en algunos casos 7 veces más de lo que pago en el monotributo. Si pasás autónomo, Autónomo. Tenés otros impuestos como el IVA, por ejemplo, IVA, ganancias, autónomos. Claro. Entonces digo, es realmente muy costoso y no hay una transición acorde o razonable para salir de ese esquema. Bien. Entonces, con este nuevo proyecto voy a poder facturar hasta 35 millones de pesos para los servicios o 68 para el que vende bienes. Entonces va a estar un poco más en sintonía para poder realmente regularizar su situación y facturar lo que corresponde. Vos hablabas de algo que no es un dato menor. Vos decías que muchas de estas cosas están supeditadas al tema del déficit cero. Digo, y esto implica que va a haber que hacer un ejercicio de reducción de gastos por parte del Estado Nacional de cara a poder lograr que efectivamente esas cuentas estén en orden. Esto también implica que para los bolsillos de los argentinos es durísimo. Sí. ¿Cómo se hace para lograr el equilibrio de todo esto? Es decir, bueno, qué bien, voy a pagar menos, sí, pero resulta que cada vez estoy ganando menos. Tal cual. ¿Cómo se llega a ese equilibrio? Y con estos niveles de inflación, Además, ¿no? Que bueno, esperamos que en los próximos meses empiecen a descender, pero todavía no hemos visto concretamente y esto va a llevar un proceso de no menos de 12, 18 meses para poder reducir el 12, dígito 18 meses. a un dígito, ¿no es cierto?, de esa inflación. Wow. Entonces, digo, hay que hacer como una reestructuración de todos, de arriba hacia abajo. Entonces digo, nosotros ya empezamos a ajustarnos en nuestras economías personales, a gastar menos o a ver qué compro, si este mes o el otro. Entonces, bueno, tiene que haber como un reordenamiento general, digo, desde arriba hacia abajo. Hay una cuestión, siempre que se habla de la situación tributaria, que uno tiende a mirar y es si es progresiva o si es regresiva. Es decir, cuando un Estado recauda más por aquellos impuestos que pagan todos por igual, como el IVA, ¿sí? Claro. Uno tiende a decir que es regresiva porque no es justo que el que menos tiene pague lo mismo que el que más tiene. Si tuviéramos que evaluar en esa situación el sistema impositivo argentino, diría que es bueno, que es progresivo o que en realidad es más bien regresivo. Y más bien tiene hacia la regresividad. El impuesto a las ganancias es un claro ejemplo teórico de un impuesto progresivo. El que más tiene, más paga. El que más tiene puede hacer un sacrificio de pagar una tasa más alta. En vez del 5, la del 30, la del 17 o la que sea. Entonces digo, esto depende de la composición de los impuestos y también depende de la calidad del gasto que yo recibo, porque un sistema tributario, cualquier Estado moderno, necesita alimentarse de los impuestos para poder justamente solventar los gastos. Claro. Ahora, la calidad del gasto es la que yo percibo, que es distinta seguramente a la tuya o a la tuya. Claro. Entonces digo, en la medida que el Estado me proporcione más de esos bienes y servicios, obviamente voy a estar más contento de pagarlo. Pero mientras eso no suceda, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tengo que salir a pagar o la seguridad o mi obra social o los productos que el Estado debería, ¿no es cierto?, brindarme. Solemos hacer comparaciones con otros países y pensar si la Argentina paga elevados impuestos, si la proporción de nuestro salario respecto a los impuestos que pagamos es más alta o menos alta que otros países, sobre cuáles podríamos reflejarnos para pensar en tener un sistema tributario que sea lo más equitativo posible. Digo, ¿en qué países podemos pensar que estén cerca nuestro, como para entenderlo? A ver, estamos en el ranking del podio del top 10 de los países con mayor presión tributaria, con mayor carga impositiva. Entonces digo, esto lo vemos y se soporta en el ambiente, ¿no es cierto?, de una empresa, de una persona. Pero tenemos países vecinos como Paraguay, Bolivia, donde han tenido un crecimiento no solo económico, sino también en cuanto a la carga tributaria. Okay. Paraguay hoy tiene un 10% de ganancias, un 10% de IVA y son esquemas mucho más simplificados. Entonces, esto se ha ido complejizando por una cuestión de recaudación, de caja, y bueno, necesitamos volver a encauzar esto. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, digo, y esto tenemos que acostumbrarnos que nos va a llevar bastante tiempo. Hay proyectos de, por ejemplo, bienes personales de empezar un proceso de reducción. Ajá. Esto se va a trabajar dentro de lo que es el marco de la ley Ómnibus, donde ya para el 2023, que va a vencer en junio de este año, vamos a dejar de tener esa doble alícuota por los bienes del país o del exterior. Yo tengo mi casa acá y vos la tenés afuera. Sí. Vos pagabas más. Bueno, ahora se va a tratar de unificar, porque en definitiva, si valen los mismos valores, tenemos la misma capacidad para pagarlo. Bien. Y a futuro va a empezar a disminuir esta alícuota. Entonces, bueno, en principio buscará atraer nuevas inversiones. Veremos a ver qué es lo que sucede. Muy bien, Fernanda, Bueno, queremos gracias. agradecer por la claridad de un tema que a todos nos importa, pero nadie sabe bien es cómo difícil agarrarlo. entender. Y esto nos ha ayudado mucho. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Un placer. Bueno,